Y bueno, me da mucho gusto acompañar en este estudio a Araceli Mota, que ella es consultora en imagen. Araceli, ¿cómo estás? Bien, gracias, Paco. Buenos Gracias días. por acompañarnos y también está con nosotros, por supuesto, Miguel Baitz. ¿Cómo estás, Miguel? Amigo, ¿cómo estás? Que es experto en materia de redes sociales. Pues bueno, hoy, como ya lo estábamos platicando, y sí me gustaría hacer esa aclaración, porque la semana pasada, a raíz de las declaraciones de Beatriz Gutiérrez Müller, que decía que ella iba a desaparecer la figura de la primera dama, no existe jurídicamente la figura de la primera dama, no está en ninguna ley, no es un asunto constitucional. Esto surgió más o menos en 1838, cuando un periódico de los Estados Unidos llamó First Lady a Martha Washington. Ese es realmente el origen de la primera dama, pero en realidad es un cargo en el cual solamente el marido le puede dar la dirección o la presidencia y el patronato del DIF como presidente de la República, porque está dentro de sus atribuciones y punto final. No hay nada oficial. No hay nada oficial. Nada. Así es. Y hoy vamos a platicar de dos personalidades muy interesantes. Juana Cuevas, la esposa de José Antonio Meade, pues bueno, que finalmente ella ya tiene una carrera lejos de la política y creo que ha sido muy reconocida, alguien muy relacionada, mi querida Araceli, con todos los asuntos que tienen que ver con la cultura, con sobre todo la cultura mexicana, ¿no? Sí, con el arte. Fíjate que está muy bien lo que estás diciendo en cuanto a la presencia de las mujeres, y tengo una anécdota que yo creo que ya la hemos escuchado, que tiene que ver con Barack Obama y con Michelle, que cuando ellos dicen que asisten a un restaurante, los recibe el capitán de meseros, y que entonces empieza el capitán a conversar con ella, y Barack Obama le dice, pues que se conocen, y ella le dice, sí, claro, es que él fue mi novio en secundaria. Y entonces le dice, ay, mira, si te hubieras casado con él, hubieras terminado siendo la esposa del capitán de meseros. Y ella le dice, no, si yo me hubiera casado con él, seguramente hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Esto deja a un lado esa frase de detrás de un hombre hay una gran mujer. Yo creo que nos hemos llevado ahorita sorpresas de la revisión de estas mujeres, que probablemente detrás de una gran mujer puede haber un mejor candidato, ¿no? Claro. Revisándolas. Entonces, esto es un cliché. Juana Cuevas es una mujer de economía, es una mujer que tiene mucha inclinación por las artes, por la cultura. Se conocen, de hecho, en el ITAM, estudian los dos economía en el ITAM, Ahí ¿no? es donde se Sí, conocen. así es. Ella, por su manera de vestir en cuanto a imagen, lo que realmente nos está transmitiendo es que es una mujer muy tradicional, una mujer que no se arriesga, muy natural, es una mujer que utiliza incluso prendas como son las camisas, las blusas bordadas, los rebozos, todo lo que tiene que ver con los artesanos. Y es una congruencia en su vida, con lo que dice, con No lo es que de piensa. ahorita. No, es de toda la vida, porque ella realmente rescata esta parte de arte y de cultura. Entonces, bueno, lo único que yo veo es que le aporta un poco más de volumen a su físico, tendría que tener a lo mejor ese cuidado. Es una mujer que casi no utiliza maquillaje. En cuanto a su lenguaje corporal y su comunicación verbal, fíjate que es una sorpresa mediática. Ella como que no había hecho apariciones hasta ahorita en lo que son las campañas como tal, y se ve de una manera muy natural, busca foros en donde esté con mujeres para hablarles de su propia historia. Utiliza esta situación de storytelling, en donde habla de su vida, cómo se conoció con Meade, qué fue lo que lo llevó a estudiar fuera del país. Entonces no le cuesta trabajo comunicarlo porque Claro. es su propia. Entonces se ve natural, se ve cercana, es empática. De hecho, es experta en materia de comunicación, ¿no? Ha dado también algunos cursos al respecto. Sí, ¿no? y también de hecho lanzó ya también dos libros. O sea, es una mujer que nos dice que es culta, que es organizada, que es muy bien administrada, no es arriesgada. Tiene en el lenguaje corporal tiene un elemento importantísimo que es la sonrisa. Ella de manera natural lo hace, pero también lo hace con los ojos. Entonces eso habla de una mujer mucho más transparente, más cercana. Claro. Creo que yo lo único que le podría recomendar si llegara a ganar Meade, o como ella le dice Pepe Meade, creo que podría reinventarse, actualizarse un poquito para no verse un poco como antigua al rato, por así decirlo, Claro. sino más bien actual, fresca, y seguir utilizando todas estas prendas, pero que sean a su medida, para que realmente Claro. las porte todavía con mucho más autoridad. Me parece muy bien. Ahora, esta misma congruencia de la que nos está hablando Araceli, creo que también la tiene en sus redes sociales, Miguel. Sí, fíjate que antes que nada quisiera empezar haciendo un cuestionamiento. La semana pasada hablamos de las otras dos esposas de tanto de AMLO como de
Anaya. Sorprendentemente vía inbox me decían, Bonnie, ¿por qué hablan de ellas? Si los importantes son ellos. Y no fue uno, fue muchísima gente, ¿no? No, hombre, y yo siempre les digo que para mí es sumamente importante la mujer que nos va a representar en el extranjero, ¿no? Y de una u otra forma, pues tanto digitalmente como personalmente tienen que tener una coherencia, ¿no? Para mí es muy importante saber quién me va a representar, por ejemplo, en el extranjero, ¿no? Contesté todas, se me hizo realmente muy extraño. Pero bueno, regresando al tema de ella, es una mujer sumamente coherente en sus redes. Efectivamente no es de ahora, sino es de siempre, está muy al pendiente de lo que pasa con comunidades indígenas, es muy, muy amante del arte y del arte realmente tradicional, autóctono, ¿no? Me puse a investigar de ella y en realidad tiene muchos años, no es de ahorita, sino tiene muchos años hablando sobre el arte, sobre todo lo que tiene que ver con las culturas prehispánicas, Sí. y es una mujer sumamente articulada. Algo que me llamó la atención es que al momento de hablar o al momento de expresar o al momento de transmitir alguna nota, lo hace de una forma muy, muy específica y tiene una lírica perfecta. Claro. Obviamente habla de la educación que tiene, ¿no? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene Twitter? Tiene Facebook, tiene Twitter, de hecho tiene dos Facebook, que es el fanpage, que ahí habla de todo lo que está haciendo a favor del arte. Tuvo una exposición hace poco muy, muy importante, ella es pintora, entonces ha tenido algunas expresiones de ese tipo. En su fanpage habla única y exclusivamente de lo que hace en pro del arte. Hay de repente 2, 3 notas que ha metido de Pepe, pero en realidad es muy de ella. Y en la parte personal, en su Facebook personal, es mucho más familiar. Ahí habla de, inclusive salen fotos de fiestas infantiles, etcétera. Su Twitter es el que realmente es interesante, porque a diferencia de su Facebook, el Twitter sí apoya mucho a Mid. Y además de todo, es una mujer que ha estado en los eventos importantes de Pepe Mid. O sea, de una u otra forma es una mujer que lo acompaña. ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter? 30,000, 30,000. más o menos 30 y tantos mil. En Facebook, 30 y tantos mil. También ¿no? igual, tiene muy similar. Y en su personal realmente es muy poca gente, la que tiene son como 600, 700 personas. Pero en realidad créeme que a mí lo que me llamó la atención de esta mujer es la coherencia con la que habla. Porque por lo general pongo a contrastar lo que cada una, digo, de por sí la Danaya está completamente fuera del ámbito, ella no habla, no tiene participación. En el caso de ahorita de Müller, que se metió en una bronca en un Twitter con creo que fue Kraus o algo así, muy participativa, y esta mujer no, muy coherente con quien es, muy coherente con quien es su marido, pero sobre todo muy clavada y muy en su papel de en pro de la gente indígena. Eso me llama mucho la atención. Vamos ahora de hablar de Adalina Dávalos, la bronca. Como La bronca. Sí, ya algunos medios ya la llaman bautizaron como la bronca. Mira, yo insisto, sí es importante la imagen de ellas y sí es importante porque se convierte como un activo en la imagen política de ellos. Entonces hay que conocerlas. Sería muy interesante, imagínate, tenerlas en un panel a las 4, Claro. escucharlas, porque han tenido entrevistas de manera individual. Pero a las 4 como saber desde su esencia quiénes son y nosotros poder tener esos contrastes de su personalidad, de sus ideas, de Claro. su carácter. Y tienen, además de todo, son un factor real de poder, ¿eh? O sea, el que no lo crea de verdad está siendo muy El ingenuo. ejemplo, por ejemplo, de quien es presidente de Francia, pues que ella, Brigitte, fue la que hizo que él terminara siendo Sí, presidente. Y él lo dice, yo no hubiera sido presidente si no hubiera sido por él. Su Entonces, maestra. pues, era su maestro en todos los Sí, sí. sentidos. Eso sí Entonces, fue. sí es importante conocerlas. Bueno, de ella, ¿qué podemos saber? Ella ya tiene como un entrenamiento mediático importante. Ella es tiene una licenciatura en preescolar, tiene 37 años, tiene 4 hijos, es una mujer que se sabe conducir muy bien, conoce muy bien lo que es en cuanto a estilo, es un estilo tradicional, maneja una vestimenta siempre adecuada, formal o informal. Se ve que sus trajes o sus vestimentas son a la medida, no corre riesgos porque siempre utiliza colores monocromáticos, se maquilla muy bien, tiene una estructura, digamos, ósea o corporal firme, fuerte. Entonces eso lo hace muy bien cuando se tiene que dirigir con su lenguaje corporal y su comunicación verbal, lo hace de manera muy peculiar. Incluso ella sí ha hablado de sus otros pares en cuanto a las esposas, ella las habla de sus habilidades, pero también habla de sus defectos y lo hace de una manera muy sencilla, muy fácil. Creo que es una mujer que no tiene nada que perder. Fíjate que empatiza muy bien con los jóvenes. Y con todas las labores que ha hecho altruista, se encamina mucho más a las personas de la tercera edad, esa es como su inclinación.
Y bueno, yo creo que ella desde que el Bronco le dijo que quería realmente lanzarse como candidata, ella dijo, yo le entro, yo voy contigo. Yo te apoyo. Va a los lugares donde nadie ha acudido, a las comunidades más lejanas, y ha obtenido entonces esos votos. Estuvo recolectando firmas incluso con... Lo hizo y se le reconoció. Entonces es como esa Juana de Arco, ya sabes, que lleva como la guía de lo que está haciendo su marido. Y a mí me parece que en algún momento se va a querer hacer candidata, ya verán. Ahora, en sus redes sociales... Fíjate que lo que acabas de decir realmente es bien importante. Desde que empezó la intención del Bronco para ser presidente, ella tomó la batuta y presume en sus redes sociales que conoce hasta el último rincón de su estado y estuvo tocando de puerta en puerta para obtener las firmas. Es una mujer que ha estado hombro con el Bronco. Lo de la bronca, ella misma fue la que se puso el mote. En una entrevista dijo, ¿para qué quieren un Bronco si aquí tienen a la bronca? ¿No? Es ella, y pues bueno, ya se le quedó el mote. Mujer preparada, ya tiene una, digamos, experiencia en el DIF. Ella ya tuvo la oportunidad de tener este cargo. García, ¿no? Y dentro de lo que fueron sus funciones lo hizo bastante bien. Una mujer que articula muy bien, sus redes sociales muy bien armadas. Yo creo que sí hay una estructura atrás de ella en cuanto a sus redes sociales, porque sí se nota una evolución desde el primer momento que las abrió hasta ahorita. Cuenta con un Facebook fanpage, cuenta con un Facebook personal. El personal sí es muy personal. Y ahí se ve inclusive el cumpleaños de las tías, de los primos del Bronco y cómo es con su familia, sobre todo con sus hijos. Sí. Y en la parte de fanpage es muy profesional, muy en su papel de por qué, para qué, qué es lo que quiere. No lo dudo ni tantito. Lo que me acabas de decir es verdaderamente muy claro. Yo creo que ella, con la experiencia que tuvo en el DIF, sí como que tiene esa lírica de que posiblemente en el futuro quiera ser candidato. ¿Cuántos seguidores tiene cada red? Andan muy similares, en de 30,000, 40,000. ¿Twitter tiene? Tiene Twitter, pero lo utiliza realmente ya como proselitismo del Bronco, no necesariamente como ella. Claro. A diferencia de Juana, que sí habla muy de su rollo, ella al contrario, es muy su marido, muy sus firmas, muy sus propuestas. Ella misma también habló el otro día de lo de la mochada de las manos y le fue... pero como en que feria. apoya todas las sandeces del marido, esa es la verdad. Pero aquí lo peor del caso pues lo es que... tiene que hacer. Sí, pues, no, pues porque obviamente, ¿no? No sé en qué estado fue que de repente habló de la mochada de las manos. No hicieron memes de eso, pero hablaron en la web. O sea, fue una tendencia en un día de que decía la esposa que también mochaba las manos, ¿no? Y le preguntaron ahí de que qué pasaba si de repente alguno de sus hijos le sacaba dinero de su cartera, si les cortaba la mano. Es muy chistoso lo que ha sucedido con eso. Pero en realidad créeme que se han subido los dos, tanto en percepción como en lenguaje. Es increíble cómo ha crecido. Hay una ¿no? inclusión importante. Sí, sí. Pues, interesante, muchísimas gracias. Muchas gracias. Secretario Un Miguel, placer. por supuesto. Y vamos ahora a información internacional con Paola Barquet. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.